Hola, las cosas se están poniendo muy difíciles en el país y siglo XXI refleja esta situación con una frase muy fuerte, muy fuerte. Comienza diciendo esta semana que lo único claro, dice, no sabe qué hacer con la economía, con la pandemia, con la educación, ni con su partido, pero si estallara una guerra mundial, dice, sabe que tendría que estar del lado de la China, de Rusia, de Irán, de Venezuela y de Argentina, y de Cuba también. Se refiere, por supuesto, al presidente Luis Arce. Solo eso tiene claro Luis Arce, dice, y ni siquiera es su idea eso de que tiene que pertenecer al grupo este de los países que se proponen implantar el socialismo en el mundo entero. Ni siquiera es su idea, dice, sino la imposición de su mentor, el cocalero Morales, quien tampoco tiene muy claro esto de la conveniencia de afiliar al país a una transnacional, salvo que beneficiaría al narcotráfico. Quizás eso le interesa, dice siglo XXI. Entonces, que este gobierno de Arce no sabe qué hacer respecto de la economía, respecto de la pandemia, no sabe qué vacuna va a comprar, qué va a traer, no sabe qué hacer con la educación, pero sí, lo único claro que tiene es que debe respetar unas alianzas que le ha dejado marcadas el cocalero Morales. Entonces, ahí dice un gabinete supremo que está manejando las cosas en Bolivia, y es el gabinete conformado por los exministros del cocalero Morales. Ellos que tienen que aprobar, ponerle el visto bueno a las cosas que decide el gabinete de Luis Arce. Ese es el panorama que pinta siglo XXI. Menciona el hecho de que hay un ministro ahora que estudió en una escuela especial de Cuba para ser médico, un curso aceleradísimo, dice que es más acelerado que los cursos para enfermería que hay en Bolivia, pero que ahora es el ministro de Salud de Bolivia. Se llama Jason Ausa, este nuevo ministro de Salud que fue posesionado en vista de que se enfermó el anterior Luna. En fin, eso es lo que dice el siglo XXI respecto de la situación actual. Un gobierno que no sabe qué va a hacer y lo único claro que tiene es que debe respetar unas alianzas internacionales. Ahí dice un ajedrez masista en este momento. El masismo que ahoga al gobierno de Arce juegan en un tablero muy complicado y quizás incluso en dos tableros, un ajedrez de dos tableros. Saben que Arce podría renunciar si se lo presionara más, para lo que podría usar como justificación o como pretexto su problema de salud, decir, bueno, yo me voy. En ese caso, se habría reemplazado por Choquehuanca, David Choquehuanca, algo que los seguidores de García Linera no quisieran ver jamás. Es decir, que Choquehuanca llegue a la presidencia sería el último que aceptarían los seguidores de Linera. Pero ni siquiera por eso han reducido los masistas la presión que aplican en el cuello de Arce, que está paralizado y solo tiene autonomía para criticar a Jeanine Áñez. Lo único que atina es decir, me han dejado una herencia, no sé qué, y resulta que la peor herencia que tiene, repite el siglo XXI, es la que le dejó el ministro de Economía Arce Catacora al presidente de Bolivia, Arce Catacora. Dice, es una crisis sembrada y abonada cuidadosamente entre el 2006 y el 2019 por el ministro Catacora. Es esa la crisis que ahora está enfrentando el gobierno del presidente actual. Dice, a propósito de la economía, que los bancos están contra las cuerdas, porque los bancos bolivianos tienen muchísimos motivos para estar agradecidos con el gobierno del MAS, pero el golpe que han recibido ahora los ha dejado en la lona. Aguantaron sin chistar que el gobierno del cocalero Morales les fijara las tasas de interés y les diseñara la cartera de créditos que debían tener,
porque habían ganado mucho dinero en el boom de las materias primas y el boom del narcotráfico. Pero esta vez, dice, según Azovan, la aplicación de 6 meses más de diferimiento del pago de créditos del sector transporte pone a los bancos en situación difícil, muy difícil, justamente cuando Arce Catacora había dicho que su programa para reactivar la economía boliviana consistía en financiar con el sistema financiero las actividades económicas. Entonces, de pronto le llegó esta orden de aplicar 6 meses más de diferimiento en el pago de las deudas del sector de transportes, que además podría ampliarse al sector de los gremiales, que están pidiendo un tratamiento similar. Y claro, entonces dice Siglo XXI que está circulando la versión en las redes sociales de que el gobierno de Arce Catacora, por influjo, por influencia, por presión internacional, sobre todo de la Argentina, ¿no?, estaría avanzando hacia una estatización de la banca en Bolivia. Una estatización de la banca, lo que se produciría, dice, cuando el gobierno dé el paso más peligroso, que sería condonar esas deudas que ahora han sido diferidas en su pago solamente. La situación está pero muy difícil. Habla precisamente del legado de Arce, y dice también Siglo XXI que, que el virus chino está realmente aplicándose para castigar a todo el mundo. La peor noticia, dice, que llegó en las últimas horas, llegó desde Oslo, en Noruega, donde 23 personas que recibieron la vacuna Pfizer Biotech murieron a las pocas horas. Eran personas mayores, bien mayores, pero se murieron. Entonces parece que hay algunas vacunas, inclusive las no rusas, que son un poco peligrosas, lo cual, dice Siglo XXI, refuerza la posición de mucha gente en el mundo que ha decidido no hacerse vacunar, no recibir la vacuna. Y en vista de esa corriente, de la existencia de esa corriente, es que algunos gobiernos están decidiendo que van a ser obligatorio, van a aplicar la vacuna de manera obligatoria. A ver quiénes aceptan y quiénes no aceptan. Por último, en la página 4, Siglo XXI menciona el hecho del peso de la informalidad, un tema realmente apasionante, que es internacional, ¿no? Si se formalizara la economía informal, aumentarían los ingresos tributarios y crecería el PIB para todos los países del mundo. Según la OIT, hay 2.000 millones de trabajadores informales, es decir, 60% de la población mayor de 15 años trabaja en la informalidad en el mundo. Entonces, dice, recomiendan los organismos internacionales que los gobiernos apliquen políticas para ayudar a la formalización de la informalidad, para que de esa manera las economías formales, las economías legales se fortalezcan, crezca el empleo y todo eso. En fin, todos esos son los temas que menciona Siglo XXI en su versionero político. Dice que el cambio de ministros sería esta semana, pero sería un cambio dispuesto desde Buenos Aires por Linera, con apoyo de los exministros que están en Bolivia, como Quintana y otros, que han formado ya, han consolidado el gabinete supremo que estaría gobernando en el país. No se sabe hasta cuándo va a aguantar Arce esta situación, pero ese es el problema que está enfrentando en este momento mientras llega la crisis económica, la peor crisis económica que ha vivido el país. Y él lo sabe, porque él la sembró y él la abonó entre el 2006 y el 2019, cuando era ministro
de economía. Eso es lo que dice el siglo XXI. Esta semana hay que suscribirse para leer otros detalles muy interesantes y también te suscribes a este espacio para estar enterado de estas cosas, pero además poner la campanita para que te advirtamos que llega una nueva entrega. Eso es todo, muchas gracias, hasta luego.